Por Alianza País, Pavel Muñoz. Quisiera nada más tener dos antecedentes de carácter más bien conceptual, dadas las intervenciones de los colegas asambleístas anteriormente. Lo primero es que me parece que no debemos confundir el manejo de los bienes públicos con los bienes privados o los bienes de mercado. Esto porque tienen realidades distintas y entonces mal haríamos en confundir el manejo de una empresa pública con el manejo de una empresa privada. Ahora, ¿queremos todos los mismos principios? Sí, diligencia, transparencia, oportunidad. Por eso me parece que al menos una reforma apunta en ese sentido. Lo otro es que también creo que sería un error confundir la rentabilidad financiera respecto a la rentabilidad económica. Evidentemente en el mundo privado necesitamos rentabilidad financiera, en cambio que en el mundo público puede haber las dos, rentabilidad financiera y rentabilidad económica. Por eso las empresas públicas se dividen al menos en tres grupos: aquellas que le generan ganancias al Estado y por lo tanto financian el presupuesto, aquellas que no generan ganancia pero tienen que estar en el punto de equilibrio. Por ejemplo, estoy pensando en una que puede prestar un servicio como Correos del Ecuador, que bien también podría, ¿no es cierto?, generar ganancias. Habría que buscar que las de punto de equilibrio lleguen a ese momento. Pero hay otras sobre las cuales no creo que el Estado y la ciudadanía deba esperar rentabilidad, económica me refiero, o financiera, sería lo correcto, sino más bien rentabilidad económica. Cuando, por ejemplo, se construye un parque y los parques han sido absolutamente desatendidos, alguien tiene que hacer esa administración de un bien que es de uso gratuito y por lo tanto no va a tener una rentabilidad financiera, pero sí evidentemente va a garantizar un derecho y tener una rentabilidad económica. Desde esta perspectiva, antes de entrar al punto que quería señalar, presidente, creo que se han dicho cosas interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, lo que señala el asambleísta Donoso, la pertinencia y oportunidad de las auditorías. Totalmente de acuerdo. El año fiscal 2013 no puede ser auditado en el 2016. Por lo tanto, eso es lo que de alguna u otra manera pasaba ya en la gestión específica. Cuando determinadas empresas esperaban la autorización o la contratación de la Contraloría para poder auditar, había un tiempo muerto que lastimosamente hacía perder oportunidad en esa auditoría, con lo cual estoy de acuerdo con el asambleísta Donoso en el tema de oportunidad. Me parece que el asambleísta Yandún pone un tema también fundamental. Creo que el espíritu de la reforma no es que desaparezca la auditoría, sino que la empresa contrate diligentemente sobre las auditoras privadas calificadas por la Contraloría, pero me parece buena idea que los términos de referencia también estén armados por la Contraloría y que las contrataciones entonces tomen en consideración esos términos de referencia. Y finalmente me parece interesante poder discutir sobre la ley de alianza público-privadas. Yo particularmente creo que esa no es una ley la que tenemos de alianza público-privadas, es una ley que da incentivos para la generación de alianzas público-privadas, pero hay que avanzar hacia una ley de alianza público-privada, para que de alguna u otra manera los bienes que tenemos en el Estado, que pueden ser superiores, que garantizan derechos, donde nuestra posición política es que ahí quien administra es el Estado. También hay bienes estratégicos donde puede haber solamente participación pública o solamente participación privada, o interesante forma de buscar a socios entre empresas públicas o entre empresas públicas y empresas privadas. Con lo cual yo creo que hay puntos a discusión que me parecen importantes, evidentemente salvando las diferencias conceptuales que podamos tener sobre el tema. En lo particular, presidente, y el ponente, el presidente de la Mesa de Desarrollo Económico, mi sugerencia va en dos elementos. Coincido en la reforma al directorio que se ha hecho, pero creo que no queda claro la presidencia de ese directorio. El momento que la Secretaría de Planificación, por ejemplo, sale del directorio y da paso a la empresa coordinadora, ojo que es una empresa que debe poner criterios de gobierno corporativo, y eso es bueno. Es decir, una empresa, por más que no vaya a generar rentabilidad financiera, sí debe tener principios de gobierno corporativo. De ahí que la participación de la empresa coordinadora en los directorios me parece oportuna, pero no creo que la empresa coordinadora, que le compete velar por la existencia de principios corporativos en una empresa, vaya a tener el conocimiento del giro del negocio en temas como petróleo, como minería, como telecomunicaciones, como electricidad. Por lo tanto, mi sugerencia a la comisión es que considere dejar claro que quien presida el directorio sea el ministro del ramo, ¿sí? Cuando de alguna u otra manera hemos buscado que otros entes puedan tener claridad sobre el manejo petrolero, sobre el manejo minero, el manejo de telecomunicaciones, las experticias son difíciles de encontrar, con lo cual mi sugerencia es que eso quede claro ahí. Y la otra es que me parece adecuado, tal vez por ese mismo criterio,
que la Secretaría de Planificación, al no tener la capacidad de tener tantos expertos en petróleo, minería o parques o lo que fuera, salga de esos directorios, pero mi sugerencia es que presida, porque está planteado en la reforma prevista, que presida el directorio de la empresa coordinadora. Con lo cual esa empresa coordinadora debería tener dos elementos fundamentales. El uno ya lo dije, los principios corporativos, pero el otro es velar porque las empresas públicas hagan lo que está previsto en la planificación, que es un mandato constitucional. No olvidemos que esta ley, la que estamos reformando de empresas públicas, sepultó la ley del Fondo de Solidaridad, que esa sí es una ley que dejó en absoluta, digamos, orfandad y muerte a las empresas públicas. No les dejó ni en el mundo privado ni en el mundo público. Les dejó en una suerte de limbo sobre la cual no podían hacer reinversiones, sobre la cual el único enfoque fue buscar su privatización, que después fue trunca, y en ese sentido esta ley, que tiene un conjunto de bondades, me parece que podía verse favorecida por estas dos reformas que estoy planteando. Número uno, insisto, que el presidente del directorio sea el ministro del ramo, y número dos, que la Secretaría de la Planificación pueda ser la que presida la empresa coordinadora. Con eso sacamos a las empleadas del directorio de cada empresa, pero no sacamos a los criterios de planificación a través de la empresa coordinadora de que esas empresas públicas respondan por mandato legal y constitucional a la planificación del país. Hasta ahí, presidente. Hasta el momento han sido 5 las intervenciones